Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video aquí en Hablemos sobre Igualdad. ¿Cuántos de nosotros y nosotras no hemos visto noticias como estas? Que si bien nos han generado muchas emociones, ya sean de frustración, de rabia, de indignación, de lástima, pero también nos han surgido muchas preguntas sobre qué es un feminicidio. Y pues bien, la palabra feminicidio proviene del término femicide, que se traduce a femicidio. Existen ciertas diferencias entre estos dos términos, pero lo cierto es que ambos se refieren a la muerte de una mujer. En el Perú se optó por usar la palabra feminicidio, que fue un término acuñado desde la teoría feminista y la primera en usarlo fue Diana Roussel. Si bien el feminicidio no es un fenómeno nuevo en el Perú, fue a partir del 2009 donde recién se empiezan a implementar o adoptar ciertas políticas para prevenir y sancionar este tipo de crímenes. Fue así que en el 2011 se adoptó la ley de tipificación al feminicidio en el Código Penal. Y en el 2018 se actualizó el Protocolo Interinstitucional de Acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio o violencia de pareja de alto riesgo. Pero esta tipificación en su debido momento generó gran controversia, ya que se armó un debate con argumentos en contra y a favor. Y entre los argumentos en contra es que esta tipificación era un acto discriminatorio, ya que se pretendía dar mayor valor a la vida de la mujer que al de los varones, y que en términos estadísticos pues los hombres eran los que morían más. Y es cierto, los varones a lo largo de la historia siempre han muerto en mayor cantidad, pero no por temas de discriminación de género. El otro argumento en contra que se encontró es que el Perú ya contaba con una figura penal que se encargaba de sancionar este tipo de crímenes, y este era el homicidio calificado. Lo cierto es que al lograr, incorporar esta tipificación en la normatividad peruana, se logró posicionar el tema en toda su especificidad y se logró considerar ciertos elementos y contextos que antes no se consideraban en la investigación o al momento de juzgar un homicidio. Pero, ¿qué es el feminicidio? Pues bien, el feminicidio es el acto de matar a una mujer solo por el hecho de serlo. Recordarán que en un primer video hablábamos sobre los estereotipos, que eran constructos sociales. Pues cuando una mujer no cumple con estos mandatos sociales, ya sea el de ser obediente, el de ser fiel, el de ser sincera, el de ser delicada, o empieza a cuestionar estas relaciones de poder y muere por esa causa, se considera un feminicidio. Es por eso que tenemos que entender de que este tipo de crímenes tiene como base la discriminación de género. Rita Segato mencionaba de que el feminicidio se ha relacionado mucho al aspecto emotivo y que esto no permitía que logremos entender de que este crimen es un crimen de poder, que tiene que ver con el sistema económico, social y hasta político. Y que si lo seguíamos empujando a la intimidad, se corría el riesgo de que el Estado o el gobierno no asuma su papel de proteger y sancionar este tipo de crímenes. Por eso es que la Defensoría del Pueblo manifiesta que no debe considerarse como un crimen pasional, como muchas veces lo hemos visto en las noticias, ya que caíamos en seguir fortaleciendo estos estereotipos de género en que mayormente consideran a la mujer en un papel de subordinación frente al hombre. Y aquí surge otra de las preguntas. ¿Todas las muertes de mujeres son feminicidios? Pues no. Que la víctima sea mujer no la hace automáticamente feminicidio. Si una mujer le roban el celular y muere a causa de esto, no es un feminicidio. Pero si una mujer es asesinada por dejar a su pareja y el hombre la mata, sí es un feminicidio. La diferencia está en el contexto. En este contexto, en donde en este tipo de situaciones existe la relación o la diferenciación de poder que colocan, como les comentaba, a la mujer en un papel de subordinación frente al varón. Diana Roussel manifestaba de que este tipo de asesinatos teníamos que verlo como un último capítulo de un ciclo de violencia de las mujeres,
y que esta violencia era de diferentes manifestaciones y diferentes formas, ya sea en violencia sexual, hostigamiento sexual, esterilizaciones forzadas, mutilación genital, entre otros. ¿Y cómo es que estamos en cifras en el Perú? Pues desde el 2009 hasta el 2018 se hizo un estudio y se sacó la siguiente imagen, que es la radiografía del feminicidio en el Perú. En esta radiografía podemos ver de que entre el 2009 y 2018 hubo un total de 1.201 mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Las características es que 9 de cada 10 victimarios eran parejas, exparejas o familiar de la víctima. Y 6 de cada 10 víctimas tenían entre 18 y 34 años de edad. De esta cantidad, las víctimas eran estudiantes, amas de casa y también eran comerciantes. El lugar es que el 60% de los feminicidios ocurrieron en sus casas y el 11.5% de los feminicidios ocurrieron en zonas desalojadas. En el 2019, la Universidad Católica del Perú hizo una investigación sobre los feminicidios en el Perú y se llegó a una conclusión de que cada 2 días se produce un feminicidio. Esto en noviembre del 2019. Y que cada mes se produjeron o se producían más de 12 feminicidios, haciendo un total de 166 feminicidios al cerrar el 2019. Adicionalmente, esta investigación mostró de que también se dejaba en orfandad y como huérfanos de madre a 173 menores de edad. Por otro lado, uno de los datos también que cabe resaltar es que el 50% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja de la víctima, ya sean esposos, cónyuges, novios, enamorados, y el 19% de los feminicidios fueron cometidos por la expareja. En su mayoría de estos casos por no querer volver con ella o con él. Y ya para ir terminando, vamos a ver cómo está el feminicidio en esta cuarentena. Pues bien, antes de entrar al estado de cuarentena, al aislamiento social, se habían registrado 34 casos de feminicidio y durante los primeros 50 días que empezó la cuarentena, se reportaron 13 casos de feminicidio. El 10% fueron en sus hogares. El caso más grave y cruel que pudimos ver fue uno que se cometió a mediados de abril en el distrito de Tambo, en nuestra región, donde un hombre no solamente mató a su expareja, sino también a la hermana de ella y a su hija de solo 2 años. A raíz de esto, el gobierno del Perú estableció un protocolo para que los jueces puedan actuar de manera inmediata, brindando las medidas de protección sin necesidad de que se haga una audiencia previa. Es por eso que esta cuarentena nos ha mostrado de que la violencia no tiene un respiro, no tiene un alto. Y que en muchos países latinoamericanos, como en Argentina, Honduras y Bolivia, esta tasa se ha incrementado más. Lo que se pide entonces es que haya una protección y atención inmediata a las víctimas de violencia para poder romper o prevenir este tipo de crímenes que es el feminicidio. Eso es todo por este video, nos vemos en la siguiente semana. Gracias.